Enrique Girón es el Project Manager de Fuel Sesca Undertaking, que es una entidad europea público-privada para la investigación y la puesta en práctica de pilas de combustible hidrógeno, entidad público-privada formada por la Comisión de Transportes, Comisión Europea Hydrogen Europe, que es una agrupación de unas 200 industrias que trabajan en el hidrógeno, y después Hydrogen European Research, que es un centro que versa sobre la investigación. Señor Enrique Girón, muy buenos días. Buenos días. Estoy aquí. Sí, estoy Muchísimas aquí. gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Voy a hablar en castellano porque mi catalán me llega para entenderlo, pero para hablarlo. Muchas gracias por la invitación. Y sí, a ver si voy a intentar explicaros un poco cuál es la situación en Europa y el uso que creemos que se puede dar en los distintos medios de transporte del hidrógeno. Un poco complementando las presentaciones que ya habéis disfrutado antes. Voy a Bé, intentar està compartir... clar. Sí. Sí, no, li anava a donar peu a que comencés, Sí. però bé, ja si comença a compartir... Quería invitarle para que iniciara, pero si ya empieza compartiendo la presentación, genial. Voy un poco acelerado. Voy a intentar compartirla a ver si soy capaz. Y ahora aquí debería... Creo que se ve bien. Muy bien, pues lo primero pedir disculpas porque no solo no voy a hablar en catalán, sino que además la presentación está todo en inglés, la voy a hacer en castellano, pero bueno, espero que se entienda y así la tenéis también como referencia si la queréis usar para más adelante. Aunque he de decir que voy a hablar más de lo que ponen las transparencias porque voy a intentar contaros un poco los secretillos que tenemos en la Unión Europea sobre este sector. Lo primero, ¿por qué hidrógeno? El hidrógeno viene, por supuesto, porque la Unión Europea tiene tres objetivos claros, los lleva teniendo durante mucho tiempo, es competitividad, seguridad de suministro de energía y sostenibilidad. Y el hidrógeno da respuesta a estos tres pilares en cuanto al desarrollo que se quiere hacer en Europa. Los criterios de sostenibilidad y los objetivos de sostenibilidad se han ido ampliando con el tiempo y estamos encaminados hacia un net zero emission en 2050 y el hidrógeno va a ayudar en todos los pasos para conseguir esto. El hidrógeno no es un objetivo per se, pero sí que es un facilitador de estos objetivos. Y esto se demuestra en que la Unión Europea acaba de publicar hace relativamente poco, este año, el European Green Deal, donde se puede ver claramente que el hidrógeno tiene un papel importante. Insisto, no es el objetivo, simplemente es algo que va a ayudar a conseguir estos objetivos. Además, ha publicado también la estrategia del hidrógeno y donde se ven las distintas fases, cómo espera usar la Unión Europea el hidrógeno y cómo piensa llegar a estos objetivos de sostenibilidad usando el hidrógeno. Pero hoy veníamos a hablar de transporte, así que no voy a meterme más en detalles en ese sector. Sí que quería presentarnos porque aunque ya has comentado de dónde venimos, la gente no nos conoce muy bien. Somos una agencia que llevamos ya casi 10 años operando, en realidad son 12 años de forma oficial, y hemos financiado 262 proyectos, no solo en transporte, porque cubrimos todo el ámbito del hidrógeno, desde la producción hasta sus usos finales, pero sí una cierta cantidad importante de proyectos en transporte. Hemos regalado o dado 404 millones en desarrollo de 70 proyectos. Y el hidrógeno, vamos a hablar de la parte del transporte, pero el hidrógeno es un vector energético que su objetivo principal es lograr llevar las energías renovables a su máximo exponente. ¿Por qué? Porque las energías renovables, si no estoy diciendo nada que no sepamos todos, tienen un problema para almacenarlas. Tenemos que hacer un desacople de lo que es la producción de energía
con respecto a su uso, y para eso el hidrógeno nos va a servir como un vector energético que además luego tiene aplicación en todos los ámbitos que queramos, desde la industria como el sector para calor y por supuesto todos los medios de transporte. Y ahora os voy a hacer un breve resumen de cómo vemos en cada uno de los medios de transporte. El primero, el coche, por así decirlo. Marcel antes ha puesto una transparencia muy interesante donde mostraba los porcentajes de emisiones de cada uno de los sistemas de transporte, y el coche, efectivamente, el coche y los light duty vehicles, si quieres, con las furgonetas, se llevan una gran parte de este pastel. Es cierto que se ve el coche como el sitio perfecto para aplicar movilidad eléctrica de baterías. Sin embargo, el coche tiene por cómo son las baterías, tienen por así decirlo, dos problemas que son difíciles de resolver, que es la autonomía y el tiempo de recarga. Se está mejorando muchísimo y creo que la batería tendrá un nicho aquí muy grande donde coparán bastante parte del sector de los coches. Sin embargo, hay otros coches que van a requerir unas prestaciones un poco superiores a las que les va a poder permitir la batería, porque van a necesitar un uso más intensivo. Y un ejemplo muy claro, y lo hemos visto ha sido muy evidente en los distintos proyectos que hemos financiado, es el uso del taxi. Al final, un taxista, cuando está usando su vehículo es su medio de vida, y para poder utilizarlo de forma intensiva, necesita que poder cargarlo de forma muy rápida perdón, y poder usarlo durante el máximo tiempo posible. Entonces, cuando llegas a ese tipo de usos de los vehículos, los coches de pila de combustible van a darte una ventaja competitiva con respecto a las baterías. Esto lo estamos viendo porque ya hay algunas empresas de taxis que están poniendo flotas importantes. En Europa tenemos en París, en Dinamarca, en varios sitios en Dinamarca, incluso en Londres y en algunas ciudades alemanas donde estamos viendo que efectivamente están poniendo flotas de taxi con un uso mucho más intensivo, y hay empresas de automoción, desafortunadamente no demasiadas europeas, que están empezando a traer nuevos modelos que cumplan las necesidades de los taxis. También las furgonetas de reparto, lo que llamamos last mile, perdón. El last mile también tienen una situación similar, donde efectivamente tienen que hacer un uso intensivo del vehículo para la entrada de mercancías dentro de las ciudades, y en sitios donde se crean zonas de cero emisiones, pues estos vehículos van a ser una alternativa muy interesante con respecto al de puro batería. Entendiendo siempre como que el coche de hidrógeno al final es un coche eléctrico, simplemente almacena la electricidad o la energía en forma de hidrógeno. Por supuesto, para poder moverse con un coche o con un vehículo necesitas una infraestructura adecuada. Esto quizá ha sido un poco el cuello de botella y siempre se ha hablado del problema del chicken and egg en este sentido. Pero bueno, desde la FCH, desde la Comisión Europea, hemos financiado un número importante de proyectos para establecer las primeras redes de hidrogeneras en Europa. Alemania es un ejemplo muy bueno, Dinamarca también, donde han establecido una red bastante importante de hidrogeneras que permiten, con ciertas limitaciones, cubrir viajes normales. Sin embargo, implican también un cierto desarrollo tecnológico, y estamos trabajando en ese desarrollo en la actualidad. Pero sobre todo lo que se ha demostrado es que, precisamente porque los vehículos empezarán con flotas captivas, este despliegue de infraestructuras, que al principio es muy cara y no tiene un retorno fácil de la inversión porque no hay consumo, tiene que hacerse de forma conjunta entre los vehículos y la infraestructura. Y por eso las flotas de taxis, donde están siempre ligadas más o menos a un área geográfica relativamente pequeña, son
un punto de partida muy bueno y veremos que en el futuro las estaciones de servicio irán ligadas a este tipo de flotas y no solo en coches, sino veremos que también en otros medios de transporte. Mientras tanto, desde la FCH vamos impulsando no solo la instalación de estaciones, sino también sistemas o servicios para el cliente, porque al final si tú eres lo que llamamos un early adopter y tienes tu vehículo de hidrógeno, tienes que saber dónde recargarlo, pero además entonces hemos desarrollado unos sistemas de servicio disponibles también para que otras empresas los desarrollen más allá con aplicaciones. Nosotros damos la información básica de dónde están y cómo están las estaciones de servicio en cada momento. Pero si el hidrógeno da una ventaja competitiva con respecto a las baterías en vehículos pequeños, esto es aún más evidente en vehículos cada vez más grandes. Y tengo muchas ganas de escuchar la siguiente ponencia porque va a hablar precisamente de autobuses. En autobuses distinguiría dos tipos de autobuses, los urbanos, los de ciudad y los interurbanos. En el caso de los autobuses urbanos, hemos hecho un gran desarrollo, o sea, hemos apostado muy fuerte por ellos. Hemos tenido varios proyectos donde hemos llegado a poner hasta 300 vehículos en distintos proyectos. Uno de los proyectos es aquí en Barcelona, es decir, estamos muy contentos porque es de las pocas representaciones en Europa, o sea, en España que tenemos de esto, aunque esperamos que haya más proyectos y puede que Mallorca venga también dentro de poco. La ventaja de estos vehículos con respecto al de batería, porque al final competimos un poco, si quieres, con las baterías, es que el hidrógeno te da muchísima más flexibilidad que un vehículo eléctrico. Entonces, cuando tienes un uso como en las ciudades donde tienes muchas paradas, mucho tiempo, tienes que estar 16 horas los autobuses circulando por la ciudad sin parar, las baterías a veces se quedan cortas en cuanto a capacidad, tendrían que volver los autobuses a las cocheras para ser recargados. Hay veces que se usan sistemas de opportunity charging que te permite cargar el autobús en distintos puntos del recorrido, pero eso en el momento que hay unas obras o que pase algo, dificulta mucho la operación de estos vehículos. Entonces, lo que vemos es que el hidrógeno es un complemento muy bueno, donde la mayoría de la flota o un cierto porcentaje de la flota, dependiendo de la ciudad y de las necesidades específicas de cada ciudad, serán de batería, porque son más baratos, pero el hidrógeno y las pilas de combustible tendrán un nicho donde un cierto porcentaje, un 10, un 50, no lo sé, dependiendo de cada operación, serán de pila de combustible y permitirán a las operadoras de los autobuses trabajar mucho más cómodos. En los interurbanos, sin embargo, ahí sí que vemos que el vehículo de pila de combustible puede tener una ventaja significativa con respecto del de batería, porque digamos que le pasa un poco como, y luego hablaremos de los camiones, a los camiones que van a mayor velocidad y tienen mayores distancias para recorrer, entonces el de batería probablemente la autonomía se quede un poco corta, y si la autonomía se te queda corta, el problema es que como los tiempos de recarga que hay ahora mismo en las baterías podría implicar tiempos de espera muy largos para este tipo de autobuses. Entonces, los autobuses interurbanos vemos que la pila de combustible puede que tenga un papel importante. Y, por supuesto, estamos desarrollando ahora los primeros proyectos para probar esta tecnología que se ha probado en los vehículos, o sea, en los autobuses urbanos, para probarla de verdad y ver cómo funcionan o si dan las prestaciones que necesitamos en los interurbanos. Y tenemos un proyecto que estamos a punto de lanzar ahora. Otro sitio donde efectivamente esta tecnología puede tener un papel muy importante es en el transporte por carretera de camiones, o sea, en camiones. El porcentaje que hemos visto antes de emisiones es significativo para este sector, y aquí sí que la batería, la electrificación de estos vehículos es muy, muy complicada a base de baterías, porque al final el peso de la batería, todo peso extra que le pongas al camión es peso menos que puedes llevar de carga, y al final el modelo de negocio de estos vehículos es llevar cuanta más carga mejor, evidentemente. Hemos empezado los primeros proyectos para el desarrollo de esta tecnología, sobre todo en camiones de basura,
no porque la autonomía sea un problema, sino porque además la pila de combustible resuelve también el tema de sonidos y otras emisiones. Hay que recordar que no solo es CO2, sino también, sobre todo en los ámbitos urbanos, los NOx o las partículas pueden ser un problema y el hidrógeno te permite una movilidad completamente limpia. Y ahora estamos viendo los primeros anuncios y los primeros proyectos en camiones de los 40 toneladas, o sea, para el transporte de mercancías. Me temo que no he oído la presentación de Ricard porque tenía otro compromiso y llega un poco tarde, pero en el tema de trenes, el sector de trenes es uno de los más electrificados, con lo cual las emisiones del sector ferroviario es muy, muy baja. Sin embargo, y el 65% de la red ferroviaria está ya electrificada a través de catenaria, cubriendo el 80% de los viajes, con lo cual digamos que este sector tiene poco que ganar con el hidrógeno, pero creemos que lo poco que le queda, y si queremos llegar a emisiones cero, realmente al final hay que electrificarlo todo. Lo poco que le queda por electrificar, vemos que el hidrógeno y las pilas de combustible pueden servir muy bien para un uso dual. Entonces estamos viendo trenes, pues, por ejemplo, que vayan por la zona donde hay catenaria sin problema y luego donde no haya catenaria pasen a modo eléctrico, pero usando el hidrógeno como sistema de almacenamiento de la energía. Hicimos un estudio con otra agencia hermana nuestra que es Shift2Rail, parecido, o sea, donde establecimos cuáles eran los límites, cuáles eran los problemas, y lo que vimos es que no hay ninguna barrera especialmente insalvable. Hay un problema de regulación, hay que asegurarnos de poder regularlo, o sea, que se permitan estos trenes, y ahora hay que probarlos. En Alemania ya han empezado las primeras explotaciones comerciales de vehículos como estos. Aquí en España vamos a lanzar un proyecto en enero para el desarrollo de esta tecnología con este modo dual, donde el tren irá con la catenaria al principio y luego cuando se salga de la zona de catenaria pueda usar pila de combustible. Y esperemos que aporte una mejora significativa con respecto a las máquinas anteriores, que eran básicamente de diésel. El sector marítimo, y Mercé ha comentado algo sobre este tema, es otro sector que también lo tiene complicado para llegar a las emisiones, a las cero emisiones o al 50% por lo menos de reducciones que tenía planteado. Es cierto que el uso del LNG, Liquefied Natural Gas, era prometedor, pero el problema es que cuando quieres llegar hasta las cero emisiones se te va a quedar corto. Este sector es un sector bastante conservador, las inversiones son muy a largo plazo y además necesitan unas potencias bastante grandes. Lo que estamos viendo desde la FCH es que el hidrógeno puede tener un papel. No sabemos si como hidrógeno como tal o dependiendo del tamaño de los barcos, puede ser con otro tipo de combustibles basados en hidrógeno, que pueden ser el amoníaco, por ejemplo, o combustibles sintéticos, pero sí que la electrificación al final es inamovible. Las baterías pesan demasiado y ocupan demasiado, con lo cual otros sistemas que permitan ir a la electrificación, como es el hidrógeno, están empezando a moverse. Dentro de la agencia hemos empezado con un programa donde empezamos con pilas muy pequeñitas. Estábamos hablando de básicamente sistemas auxiliares para yates. Y poco a poco estamos creciendo en la escala y estamos ya en proyectos donde tenemos hasta 3 megavatios instalados dentro de un barco que vamos a probar para ver cómo funciona. Hay otras iniciativas, no solo dentro de nuestra agencia, pero dentro de lo que es Europa, para ferries. Incluso están hablando de o sea, distancias mucho más largas, y ahí es probablemente donde el amoníaco empiece a llamar. Aún así, insisto, esto es un poco más a largo plazo, porque todavía estamos en vías de desarrollo. Y si en el sector marítimo estamos en vías de desarrollo, como bien ha dicho Teresa, en el aeronáutico es aún más complicado llegar porque partimos de casi de cero. Llevamos unos cuantos años trabajando en esto.
en la aplicación de pilas de combustible para el sector de aeronáutico. Vemos algunos, como se dijo en su día, brotes verdes, vemos algunas posibilidades que parece que sí que pueden venir, sobre todo con el anuncio de Airbus hace relativamente poco, que dice que para 2035 tendrá tres aviones comerciales que se moverán con hidrógeno. Aquí el hidrógeno puede tener dos papeles. Para aviones un poco más pequeños y sin entrar en la discusión que ha habido antes sobre dónde se debe usar el avión y dónde no, ahí sí que probablemente el avión se pueda electrificar a base de hidrógeno. Para aviones mucho más largos, o sea, más largo de recorrido, donde necesitas una cantidad de energía muy significativa almacenada en el avión, estamos viendo que el almacenamiento de ese hidrógeno, que en este caso probablemente fuese en forma líquida, hidrógeno líquido criogénico, se complica mucho y ahí a lo mejor el hidrógeno empieza como parte de lo que llamamos combustibles sintéticos, de la producción del queroseno sintético a base de hidrógeno renovable, siempre renovable, y CO2 capturado de otras industrias o incluso de la atmósfera, pero efectivamente, como Teresa bien decía, el coste de estos combustibles es muy alto. Pero bueno, aún así, no sé si era 2050 o 2060, pero creemos que la movilidad de este sector también puede beneficiarse significativamente por el uso de hidrógeno. Y por supuesto, todo esto implica un importante esfuerzo en investigación. Estamos tratando de mejorar lo que son las pilas, los procesos de fabricación, los sistemas de almacenamiento. Ahora con el uso de hidrógeno líquido también tenemos que trabajar en ese ámbito porque el desarrollo es significativo lo que hace falta. Y lo que queremos ver es que se haga siempre en Europa, tratar de impulsar lo que es la cadena de valor en las empresas europeas para poder todos estos beneficios, todas estas nuevas oportunidades que se crean también y reviertan sus beneficios sobre Europa. Y con eso ya termino la presentación.